Quijano, después de haber escuchado esto, necesitamos recoger un debate para que usted le explique a nuestros oyentes qué fue lo que pasó con la divulgación anticipada de un dato que el DANE tenía que revelar. ¿En qué consiste este debate que veo encendido en el mundo económico del país? Sabe, don Juan Pérez, le doy otro nombre de una persona que por aquí me dicen que puede, como diría Arturo Abella, ¿no? Como dice doña Darcy Quinn en nuestros tiempos. Una fuente fidedigna me dice que el ministro de Hacienda nos pueden sorprender con Jorge Iván Bula. Jorge Iván Bula es economista también, economista para el desarrollo, lo que le gusta al presidente Petro, es el director de la Escuela Superior de Administración Pública, de la ESAP. Puede ser que Jorge Iván Bula es de las personas cercanas a Gustavo Petro que puede llegar al Ministerio de Hacienda. El dato de productividad, don Juan, pues el índice de seguimiento de la economía es un dato que revela el DANE, que lo hace, ayer lo iba a hacer a las 11 de la mañana, dice lo que ha crecido la economía mes a mes. El dato es de 2,65, un dato muy bueno. Recordemos que la economía a duras penas venía el año pasado, digamos, fue un crecimiento pírrico. Este 2,65 es una buena noticia, pero el escándalo es que el presidente chivió al DANE. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro liberó al mercado, y esta es información relevante, primero que el DANE? Esto se suma a que el DANE, el Departamento de Estadística, adscrito a la presidencia del país, dicen que es independiente, pero la dirección la nombra el presidente, pues lo chivió. Esto es grotesco. ¿Se imagina usted que en Casa de Nariño sepan el dato de inflación, el dato del empleo, el dato del seguimiento de la economía, el dato del crecimiento de la economía, primero que los mercados? Pues esto se puede volver y se está convirtiendo en un escándalo que está subiendo. La directora del DANE, doña Piedad Urdinola, no ha dado explicaciones. Muchos técnicos dicen que se está violando la ley de estadística nacional. La OCDE siempre mira con detalle que el gobierno no conozca de manera privilegiada el dato, pero ayer se reveló, el presidente en medio de las marchas reveló que la economía había crecido 2,65, chivió al DANE, doña Piedad Urdinola callada, ella siempre le saca el bulto a este tema, ya se suma al enfrentamiento que había tenido la ANDI particularmente con el dato de productividad del año pasado, que no le creyeron al DANE, y creería que el DANE entra en un momento de descrédito inédito en la economía reciente en Colombia, don Juan. 6:56 minutos de la mañana. El equipo del DANE y personas que han trabajado ahí, el propio Juan Daniel Oviedo, han dicho que se viola un principio de publicidad que está en el artículo 4 de la ley 2335. Santiago, y Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, dice que no había pasado esto antes. No hay antecedentes de que hubiera ocurrido. Para complementar lo que dice el profesor Quijano, el DANE emitió posteriormente un comunicado explicando lo que había ocurrido con el anuncio del presidente hora y media antes de que el mismo DANE lo divulgara. Y dice en ese mensaje el DANE que la difusión anticipada no comprometió la solidez técnica, ni la rigurosidad de la cifra, ni el proceso de cálculo y producción estadística que se realizan de manera independiente, técnica, profesional e imparcial. Es decir, está justificando la salida con el anuncio. Pero no la chiviada. Claro, pero ella dice, está defendiendo que el dato es, pero no porque el presidente lo tenía con anticipación. Claro, pero lo que dice el DANE es que no viola investigaciones en el pasado a funcionarios, por eso se llama revelar información Aquí privilegiada. Está el artículo. ¿Qué dice el artículo, Santiago? Es el artículo 4, tal como lo menciona Juan Daniel Oviedo, y dice: principio de confidencialidad estadística. En el marco de lo dispuesto en esta ley, los productores de estadísticas oficiales que recopilan o obtengan datos individuales que se refieren a personas naturales, jurídicas, deberán mantenerlos reservados y asegurar su reserva conforme a las leyes estatutarias y las normas que los modifiquen o sustituyan. Los datos recopilados se utilizarán exclusivamente para fines estadísticos
y solamente podrán acceder a ellos las autoridades judiciales, legislativas, administrativas. Exacto. Es decir, sí, habla de que esto tiene que ser habla de la fuente, porque es que el revelado argumento únicamente a través del DANE. el ¿no? argumento del DANE, esto es no que es menor. el presidente no reveló la fuente ni primaria ni secundaria de la información. Esa es la defensa que tiene. Profesor Oiga, Quijano, no, pero, para que doctor nuestros Juan. oyentes entiendan, profesor Quijano, ¿por qué? ¿Cuál es el efecto adverso que puede tener que el presidente revele una cifra que se va a conocer pocas horas después? Explíquele, por favor, a nuestros oyentes por qué es grave. Esto es importante. Primero hay una ley estadística que, digamos, protege los datos del DANE, porque cuando se libera de manera anticipada o se tiene conocimiento privilegiado, por ejemplo, del dato de inflación, eso puede mover el mercado de las acciones, eso puede convertirse en un dato que la gente puede llevar a la baja el mercado accionario, los bonos del país, los bonos soberanos, los TES, es decir, conocer de manera anticipada un dato del DANE es un delito. ¿Por qué razón? ¿Usted de dónde obtuvo? Lo acaba de leer Santiago. ¿Usted de dónde obtuvo este dato? Esto es información eventual, y cuando alguien, esto en décadas pasadas hubo grandes escándalos sobre esto, y era que muchos comisionistas de bolsa tenían acceso al dato de inflación, entonces de manera anticipada podían mover el mercado. Que el presidente, y yo lo califico de esta manera, de manera inescrupulosa, haya chiviado al DANE y el DANE no diga nada. Hoy, si fuéramos un país serio, la señora del DANE tendría que presentar su renuncia. ¿Por qué? Porque está socavando la credibilidad de la información confidencial del DANE. Esto es muy delicado. Lo dice Luis Fernando Mejía, lo dice el doctor Oviedo, exdirector del DANE. Nunca había pasado que el presidente liberara información confidencial del DANE. Hay una entidad oficial que es la que debe dar los datos, no el presidente, obviamente pasándose por la faja esta ley y la credibilidad del DANE. Profe, para entender bien y recogiendo las preguntas de nuestros oyentes en el chat, ¿qué es lo malo? ¿Que ella le haya pasado el dato a su jefe? ¿O que su jefe haya revelado el dato? ¿O las dos cosas? Acuérdese que el presidente sabe muchas cosas, solamente que hacerlas públicas, cualquier presidente de cualquier gobierno, hacerlas públicas desequilibra el mercado. Este dato es menor, es el indicador de seguimiento a la economía del DANE. Esto no va a afectar directamente los mercados, pero si liberan el dato de, por ejemplo, el más delicado es el dato de la inflación, el dato del crecimiento trimestral. Esto puede redireccionar los mercados. Lo delicado es que el presidente lo dé a conocer públicamente. Seguramente Pero, tiene pues, a muchas ver, reuniones con el DANE. El presidente pero que ha lo dé dado a ubicaciones militares, ¿no? De operaciones militares restringidas. ¿Qué pide usted? Donde está comprometida la vida de personas, ¿qué más puede pedir usted? Respete la ley. Pero hay un debate abierto muy fuerte, porque divulgar anticipadamente información reservada del DANE, por ejemplo, cuando se trate, lo ha dicho el profesor Quijano, de un indicador de inflación, puede enriquecer a unos y empobrecer a otros. Por ejemplo, puede llevar a que unos actores con grandes recursos tomen unas decisiones que les produzcan mucha plata y a otros les cueste mucha plata. Es un debate súper interesante, súper delicado y abierto. ¿Hasta dónde van las funciones y las facultades del señor presidente de la República? 7:01 minutos. La voz de nuestros oyentes y nuestro oasis con Juli Javib.